Continuamos nuestro estudio de la Iglesia y sociedad y el tema de los ejemplos históricos de la relación entre la Iglesia y la cultura. Ya vimos los ejemplos de los siglos II y III que fueron escogidos porque son como más representativos en un periodo muy importante del desarrollo de la Iglesia. Ahora vamos a saltar y vamos a dejar en medio mucho que hay mucha cosa en los siguientes siglos de la Iglesia primitiva y en toda la Edad Media. Pero vamos a ir a los siglos de XVII a XIX, que son otra etapa importante en el desarrollo del cristianismo y de esta relación, donde es un poquito más claro, más evidente ver la relación. Y vamos a ver varios movimientos. En este video estaremos viendo dos de ellos, que son movimientos en realidad, uno abarcador que representa prácticamente toda la fe cristiana, particularmente la fe cristiana protestante. Vamos a poner un poco de énfasis en el desarrollo de la Iglesia protestante. Bueno, el primer movimiento es la ortodoxia, llamada ortodoxia. Es el periodo post-reforma, siglos realmente XVI, XVII, XVIII, pero sobre todo siglo XVII. La ortodoxia protestante. La fe por escrito, la fe doctrinal, la fe de declaraciones doctrinales, la fe de credos y de formulaciones doctrinales más oficiales. Curioso, la ortodoxia es hija de la Reforma, pero una hija que se desvió un poco de aquellos orígenes de la Reforma misma. Claro, la Reforma dio espacio para el libre examen de las Escrituras, dio espacio para la libertad de conciencia, dio espacio para pensar, dio espacio para desarrollar las ideas y nació el proceso de formulación teológica de las diferentes iglesias que surgieron de la Reforma. Pero eso se fue como desarrollando de una forma que hasta cierto punto degeneró un poco aquel inicio, tanto que la fe terminó siendo identificada como una declaración doctrinal. Si uno expresaba su acuerdo con una declaración doctrinal, pues ya estaba, era un cristiano auténtico, un cristiano genuino. Entonces se hizo racional, es un elemento racional de la fe. Y en cierto modo acomodado a la cultura, porque el racionalismo nace en el siglo XVII también. Entonces el racionalismo, es decir, en cierto modo, esta ortodoxia protestante preparó el camino para lo que en el siglo XVIII y siglo XIX sería la Ilustración. Lo haría el racionalismo ya en el mundo filosófico, en el mundo político, en el mundo científico, en el mundo religioso y teológico también. Entonces, ahí tenemos un movimiento que tiene efectos. Todavía hoy encontramos iglesias que hacen énfasis en la identificación de la fe cristiana con una declaración doctrinal, con un documento oficial que se le llamaría bases doctrinales, declaración doctrinal, credo de fe, y prácticamente todas las iglesias protestantes tienen algo así. Y no es nada malo eso. Lo que pasó en este periodo es que eso fue lo que le dio la identidad pues a la iglesia cristiana. Por eso es la fe por escrito, se le llama. Precisamente por eso es que surge un movimiento que reacciona, que es el pietismo. El pietismo es un movimiento que reacciona a esa como frialdad de la iglesia, porque se hizo tan formal, tan por escrito y tan rígida en eso, y en cierto modo tan acomodada a la cultura, que surgió un movimiento de reacción, como suele suceder en la historia. Y entonces el pietismo es un retorno a la fe espiritual, a la experiencia, a la vivencia,
a la devoción, a la piedad, por eso se llama pietismo. Y es un retorno a una fe viva y no a una fe congelada, pues, una fe muerta, si se quiere decir, estampada en un documento. Y entonces los fundadores, sin embargo, los fundadores de este movimiento sí tuvieron mucha relación con la cultura. De hecho, crearon organizaciones, crearon movimientos, hasta crearon una universidad que se hizo muy popular, muy famosa. Pero los seguidores más bien reaccionaron y se fueron aislando. De manera que el pietismo es un movimiento aislacionista. Mientras que la ortodoxia sería como acomodada a la cultura, el pietismo es aislacionismo. Y así como hay expresiones contemporáneas de esa ortodoxia protestante en iglesias que hacen énfasis en la declaración doctrinal, así también hay hoy iglesias que hacen énfasis en el lado experiencial y espiritual, aislándose del mundo. Y es la herencia de muchas iglesias evangélicas. La mayoría, diría yo, son herederas de esta mentalidad del pietismo, aislarnos de la cultura. No tenemos nada que ver con la cultura porque la cultura es mala. La sociedad que nos rodea es mala, entonces hay que aislarse. Y vivir la vida en santidad significa vivir aislado. Y obviamente eso produce una cierta actitud sectaria, sí, por un lado, pero también produce lo que ya produjo en los primeros siglos, ese rigorismo, ese legalismo, controlar la vida de los demás, por medio de normas, por medio de reglas, pero reglas de conducta y códigos de conducta que nos han llegado hasta nuestra época. Bueno, ahí tenemos dos de los movimientos, veremos otros más de esta época que ya están más cerca de nuestro mundo y que se relacionan un poco más.